Buenas noches, maestro. Le envío la grabación y audio de mi presentación de los resultados sobre la tesina llamada Afección Sociocultural de León, Guanajuato, producto de la pandemia. Lamento no poder haberla presentado en la clase, pero hasta ahorita me pudo llegar el servicio de electricidad y de internet y hasta ahorita pude grabarlo. Y pues lamento las problemáticas que le puede causar. Ok, primero la introducción a la presentación de la tesina. Esta presentación es diseñada con el fin de que el público interesado comprenda de una manera aún más didáctica cómo la pandemia por SARS-CoV-2 afectó a la ciudad de León, Guanajuato, en un lapso de inicio comenzando por el caso cero en el estado de Guanajuato, para finalizar con los primeros meses del presente año 2021, es decir, a la elaboración de esta tesina, de este trabajo. Mediante una muy breve exposición, se le invita al público y a usted, maestra, a brindar su entera atención, ya que es con fines didácticos e informativos. ¿Por qué la elaboración de esta tesina? Se elabora esta tesina con el principal motivo de exponer resumidamente a la ciudadanía cómo afectó a la sociedad y cultura la pandemia, de forma que el desarrollo no se convierta en un texto científico, sino de carácter meramente divulgativo, ya que es el principal objetivo de este trabajo. Durante el desarrollo también se le invita al lector a investigar por su propia cuenta la información que le resulte interesante, de manera que el fin de la tesina se cumpla óptimamente. Lejos de ser un trabajo académico, lo tomo como una labor social informativa. Hipótesis. El resolver nuestras cuestiones es conveniente y necesario para poder transmitir de manera óptima y objetiva los resultados de nuestras cuestiones. Al ser una problemática reciente y que afecta a la ciudad de León, las ventajas de poder comunicar de manera documentaria y desde un punto completamente neutral son varias. Se espera que el lector pueda generar un criterio propio durante y después de la lectura de la tesina, ya que al digerir los temas expuestos y o estar o no de acuerdo con la opinión del autor, se cree que el lector podrá nutrirse del conocimiento del tema. También a través de la presentación de esta diapositiva, se le invita al lector a que genere un carácter propio de análisis y que no se quede con la información que se le presenta, sino que si es así de su interés, se le incita a buscar información por su propia cuenta. La información utilizada para el desarrollo y o comprobación de la tesis será sacada, de entre otros, de las siguientes fuentes informativas. Hemerográficas, como lo mencioné, me basaré también en artículos de carácter divulgativo periodístico, noticias en línea, opiniones del autor y opiniones de otros autores especializados en el tema, como lo pueden ser doctores especialistas en el tema, analistas y humanistas. Como podemos ver aquí en la presentación, estos son los puntos principales en los cuales basé mi hipótesis para la elaboración de la tesina. Número 1, la ineficacia de las acciones gubernamentales que se presentaron durante el desarrollo de la pandemia. Segundo punto, la pérdida de empleos en todo sector laboral, no solo en el sector del calzado, por ejemplo, sino también en el sector comerciante. Tercer punto, cambio repentino de costumbres higiénicas. Se irá mencionando poco a poco en el desarrollo de la tesina y de la presentación, de manera muy por encima, cómo es que se afectó a la sociedad leonesa el cambio de costumbres higiénicas, si fue para bien, si fue para mal, y cómo ha sido a lo largo de la pandemia y al principio de este año 2021. Cuarto punto, la cancelación de eventos importantes o de eventos en lugares públicos que pudieran tener una conglomeración importante. Quinto punto, crisis temprana ante la expansión rápida del virus. Considero que este punto es el más importante, ya que este es el foco del desarrollo y de la conclusión de la tesina. Lo intentaré expresar durante la presentación de este recurso didáctico. Y último punto, la adaptación a una nueva forma de trabajo o escuela. Es importante mencionar que también el foco de la hipótesis es determinar las consecuencias después de lo aprendido por la ciudad durante el 2020 ante la pandemia por coronavirus, recordando que el texto se focaliza en una afección sociocultural, sin dejar de lado asuntos económicos y políticos. Se pretendía resolver las siguientes cuestiones. Número 1. ¿Qué consecuencias culturales ha tenido León durante el primer año de pandemia? Número 2. ¿Cómo ha cambiado la sociedad durante el primer año de pandemia? Número 3. ¿Realmente la población se toma en serio las medidas para frenar los contagios? Número 4. ¿Qué hace el gobierno para frenar a nivel local el contagio por coronavirus? Última pregunta. Y número 5. ¿Hasta qué punto la sociedad negará la existencia del virus? Es importante mencionar que estas hipótesis principales y o cuestiones no son exclusivamente respondidas con las estadísticas, sino que a lo largo de la tesina se muestra evidencia científica y de carácter periodístico que sirven de igual manera para poder resolverlas. Primeros meses del virus. Puse estos 3 puntos ya que considero que son los más relevantes hablando del tema. Se registró un desconocimiento ante el virus, ya que llegó 2 o 3 meses después de del origen del virus en Asia y después en Europa, para llegar posteriormente a América.
y principalmente en la zona del Bajío, es decir, colindando con la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, etcétera. Se tenía un desconocimiento total ante el virus, ya que la información no viajaba tan rápido en ese entonces, porque no se consideraba un asunto global y que se debiera tomar en cuenta tan importante. Segundo punto, negación. Una vez que la información relevante llegó a la ciudad vía los principales medios de comunicación, la sociedad leonesa se mostró con un carácter negativo ante el virus, es decir, o quiero expresar que cierto sector social se mostró, digamos que sí, incrédulo, que no quería aceptar la llegada del virus a León. Incluso recuerdo que ciertas personas o algunos medios de comunicación influyentes mencionaban que este virus nunca iba a llegar a León o incluso a México. Negaban que esto sería de un impacto tan importante, sino que sería solo momentáneo y exigían que la población se calmara. Tercer punto, la duda. Una vez que la sociedad aceptó que este problema era tan real y tan potente, digámoslo, se mostraba una duda muy fuerte en la sociedad, ya que no sabíamos cómo hacerle frente a este virus tan fuerte. El 28 de febrero de 2020 nuestro país se veía sorprendido por conocer el primer caso local. Un hombre de residencia mexicana había viajado en las últimas semanas a Italia, uno de los primeros focos de contagios por SARS-CoV-2, como sabemos. No fue hasta el 15 de marzo de 2020 que un hombre y una mujer con antecedentes de haber viajado a Italia llegaron a la ciudad de León, dando positivo en las pruebas de SARS-CoV-2, siendo así que en Guanajuato el virus comienza a propagarse en la sociedad leonesa. El primer fenómeno que afectó a la sociedad guanajuatense fue la suspensión adelantada de clases presenciales. Los gobiernos de al menos 10 estados decidieron iniciar la suspensión de clases antes de lo indicado por la Secretaría de Educación Pública, es decir, lo hicieron de una manera muy preventiva, y dentro de esos estados se encontraba Guanajuato, como parte del plan para prevenir la propagación del coronavirus. En este punto se desconocía completamente el efecto que podría tener la enfermedad en el cuerpo, ya que la información no llegó tan rápida a nuestro continente, y no fue hasta semanas después que poco a poco fue llegando a León. Acción social temprana ante el coronavirus. Las compras de pánico. Ante la inminente llegada del virus a León, la población tuvo una reacción acelerada, repentina y un poco extrema ante el posible agotamiento de recursos básicos e higiénicos. Aunque no se presentaba un desabasto generalizado en la venta de productos, como lo fue el gel antibacterial y cubrebocas, en algunos puntos de venta ya se observaba un aumento claro en la demanda de estos. Como es bien sabido, el gel antibacterial y el uso correcto del cubrebocas redujeron significativamente el contagio del coronavirus, y es por esto que durante el mes de marzo y abril se agudizó los escases de ambos objetos a lo largo de toda la ciudad. Afortunadamente, a lo largo de los meses posteriores, sabemos que la demanda fue satisfactoriamente cubierta. Segundo punto, la incredulidad. Durante los primeros 3 meses la ciudadanía ponía en duda la existencia del virus, llegando al punto de ridiculizar los fallecimientos incluso. Dado que fue un virus relativamente nuevo y que estaba teniendo una repercusión gigante en todos los sectores de la sociedad, es decir, laboral, escolar o comerciante, muchos de nosotros nos mostramos incrédulos ante la propagación tan fuerte de este. Considero que hasta cierto punto es normal y por eso puse este punto, ya que al ser un fenómeno tan grande y que ha afectado al 100% de la población, lo primero que se hace ante un duelo o problemática personal es la negación absoluta de la realidad. Por otra parte, quienes sí creían en la existencia del virus, tercer punto, mostraron un pánico aterrador, ocasionado principalmente por el bombardeo constante de noticias sobre muertes y contagios. Al tomárselo muy en serio al principio, muchas personas comenzaron a aislarse completamente en su entorno social e incluso familiar. Pero esto fue para bien, no para mal como lo podemos pensar, ya que estas personas que se tomaron, digamos que al extremo, por llamarlo de una manera, las medidas higiénicas para combatir el coronavirus, sirvieron para educar a la gente que nos mostrábamos ignorantes ante cómo combatir esto, ya que no sabíamos siquiera cómo usar un cubrebocas o cuál comprar. Y este tipo de gente o los medios de comunicación que se lo tomaban realmente en serio y que veían potencialmente el poder que podía tener ante la sociedad, nos enseñaron cómo cubrirnos ante tales contagios. El cierre de bares, antros y lugares nocturnos significó una gran molestia para los ciudadanos, ya que el centro histórico tiene la fama, como bien sabemos, de poseer durante la noche una concentración importante en los bares cercanos. Esto pudo significar la decadencia temporalmente de contagios y o muertes en la ciudad, o al menos en las zonas de mayor afluencia, como lo mencioné en el centro histórico. Sin embargo, estas restricciones no fueron tomadas de manera seria, ya que la aparición de fiestas clandestinas comenzó a cobrar fama entre la sociedad y específicamente entre los jóvenes, como sabemos.
Esta es una clara muestra de la negación o ridiculización que mencioné ante un fenómeno social tan grande. Y es que los asistentes a fiestas clandestinas eran en su mayoría jóvenes que mencionaban que no podrían enfermarse por su edad. Sin embargo, como sabemos hasta ahora, son los que más pueden contagiar la enfermedad, ya que no muestran síntomas o algo que los caracterice por estar enfermos con el coronavirus. Después, las medidas de cuidado en León surgieron rápidamente por el gobierno, y esto es algo que tenemos que aplaudirle, ya que sin estas acciones tan rápidas y tan fuertes y seguras para la sociedad, que sirvieron tanto, se hubiera registrado un contagio aún mucho más grande. Algunos de estos puntos fue la aplicación de sana distancia en cualquier lugar, sea público o donde el aforo sea muy recurrente. De no ser así, los establecimientos serían sancionados, y es que incluso clausuraron algunos bares o locales donde la afluencia sería muy grande por no cumplir estas medidas de sanitización. Uso correcto de cubrebocas en todo lugar. Tercer punto, de no ser esencialmente necesario, se instaba a los ciudadanos a no salir de casa. Solo se permitía salir a la clase trabajadora o que por motivos de salud tuviera que salir a hospitales o asistir a un familiar enfermo por coronavirus o cualquier otra enfermedad. Cuarto punto, la limitación de concentraciones de más de 100 personas. El ejemplo más claro de esta decisión lo fue la feria. Último punto, cese de actividad escolar en todos los niveles educativos hasta el 19 de abril. Dado que a esa fecha los contagios iban a la alza, las suspensiones de clases y o trabajos también se pospusieron hasta meses después. Sin embargo, como bien sabemos por nuestra experiencia, hasta ahora no se han reanudado clases o trabajos, digamos, que generaran tantos contagios. La pérdida rápida y temprana de empleos. Durante los meses de abril a junio, la tasa de desempleo tuvo un gran aumento, presentando una elevación de 4%, lo que representaría una pérdida de 100.000 empleos en Guanajuato. Hablando de León, se presentó una pérdida de 80.000 empleos, es decir, el 80% de los empleos de todo el estado se concentraron en León. Esta pérdida de empleo fue principalmente provocada por la falta de compradores, que al no poder salir de sus hogares no tenían la posibilidad clara y segura de acudir a sus compras normales. Resultados de la hipótesis o conclusión. Aquí puse estos 6 puntos que serían los más importantes que se comprobaron de mi hipótesis, los cuales son higiene, adaptación, pérdida de empleos, irresponsabilidad social, negación ante el virus y acciones gubernamentales. Punto número 1. Higiene. A comienzos de 2021 fue difícil encontrar a gente que no usase el cubrebocas o gel. La higiene ha mejorado potencialmente derivado de la pandemia. En todos los establecimientos es necesario aplicar gel y que se tome la temperatura para poder descartar un posible caso activo de coronavirus. De igual manera, en el transporte público la higiene es casi perfecta, ya que por cada vuelta que da una ruta se sanitiza dicha unidad de transporte. Punto número 2. La adaptación. La población leonesa dejó de necesitar parcialmente una educación o trabajo presencial. Por un lado, el sector escolar presencial ha sido totalmente abandonado desde el inicio de la pandemia. Esto fue anunciado por entidades gubernamentales, que ante la pronta y rápida propagación del virus se tenía que reducir drásticamente el flujo que pudiera haber en la ciudad. Esto trajo a la población leonesa una calma muy grande, ya que las calles se veían muchas veces incluso vacías. Esto hizo que las escuelas tuvieran que ser tomadas por otros medios, donde el contagio fuera inexistente. Es así como surgió la educación virtual, donde los escolarizados atenderían clases y entrega de trabajo sin tener que preocuparse por el riesgo de la pandemia. El resultado de esta decisión ha traído más beneficios que desventajas. Por ejemplo, se ha reducido el coste que una jornada escolar representaría para el padre. Por otro lado, pocas han sido las personas beneficiadas de la falta de trabajo presenciales. Empleos que no necesitaran de un contacto físico estrictamente necesario se volvieron populares por su accesibilidad, asunto que trajo un bienestar momentáneo a dichos beneficiados y otros sectores laborales también. Tercer punto, pérdida de empleos. A día de hoy existen rezagados aún laborales derivados de la pandemia. La pérdida de empleo representó un estrago social y económico, del que aún no se recupera de todo. Para fortuna de todos, los empleos fueron regresando a la normalidad después de meses de contagios. Esto parecía una ventaja total, aparentemente, como lo veíamos en su momento, pero hasta ahora con la información que tenemos ha quedado claro que no lo es del todo. Se puede apreciar fácilmente que la mayoría de los fallecidos o contagios por COVID-19 son parte de la clase trabajadora, es decir, de la gente que todos los días han sido expuestas por necesidades ante el virus. Parece que este asunto no va a la mejora.
En el transporte público la conglomeración tan grande que se vive diariamente es impresionante, al punto de que el transporte se ha vuelto el foco de contagios en la ciudad de León, a comparación de la exposición que se pudiera experimentar en lugares menos frecuentados, como por ejemplo la vía pública o lugares de empleo al aire libre. Cuarto punto, irresponsabilidad social. El atender a las medidas sanitarias se ha visto cada vez más en desuso. Tuvieron que bastar meses y meses de muertes y contagios para que la sociedad entendiera lo potencialmente peligroso que es el virus. ¿Cómo es que el esparcimiento desmesurado de la enfermedad afecta a todos los sectores de la sociedad, es decir, laboral, académico, económico, social, cultural e incluso, como lo hemos visto últimamente, a su entorno ambiental? La negación de unas pocas personas trajo poco a poco que ciertos sectores sociales entiendan la enfermedad como un asunto leve, del que no se debe prestar atención, y es por esto que se generó en su momento, gracias a la negación, duda y falta de información, el crecimiento tan rápido de contagios y fallecimientos. Último punto, acciones gubernamentales. A nivel local el flujo de gente en zonas públicas va en crecimiento, aún con el virus presente. Las acciones gubernamentales en su inicio presentaron un freno importante en los contagios y fallecimientos diarios, ya que la gente dejó de salir innecesariamente. Además, el uso de espacios públicos que pudieran generar un contagio grande pasó a cerrar repentinamente. Sin embargo, estas medidas han ido a la baja después de una etapa de tranquilidad ante la pandemia. Esto, además de generar un crecimiento repentino, pero pequeño, de los contagios o fallecimientos, generó en la población un estado mental de relajación y satisfacción sobre la pandemia. El uso de cubrebocas se ha visto interrumpido en lugares públicos, como hemos visto, y se documenta. Incluso en algunos lugares donde era estrictamente obligatorio el uso del mismo, se ha visto un caso omiso total. También el regreso a clases en la ciudad se ha hecho una realidad muy cercana. Mientras que hace un par de meses se seguía viendo un imposible regreso a clases, esta decisión ha hecho enojar a ciertos sectores de la sociedad, mientras que otra parte se ve contenta ante tal decisión. Es difícil poder llegar a un estado de bienestar social, claramente, ya que siempre una parte de la sociedad se mostrará confusa e incluso enojada. Es un hecho que la vuelta a clases traerá una nueva oleada grande de contagios y por tanto fallecimientos de la que será difícil volver a salir. Las clases serán canceladas como al principio de la enfermedad, ya que el flujo de las calles será de nuevo continuo, libre y transitado como al principio de la pandemia o antes de esta. Y bueno, maestra, esto sería todo. No sé si se haya hecho un poco más extenso de lo que usted me dijo del límite, pero lo tomé como mínimo. Por eso es que hice este guión para no perderme y no estar, digamos, titubeando con la información y que no se hiciera tan difícil de digerir. Pero espero que haya salido todo bien y una disculpa por si se expandió mucho más el tiempo. Ahorita me sale que me pasé un poco más del tiempo, pero voy a editar todo lo posible para que se acerque al tiempo que usted me pidió, los 15 minutos. Y bueno, muchas gracias por su atención.